decir buenos días. Estamos iniciando esta mañana de trabajo un poco con los primeros chubascos ya, lo cual anuncia que claro, vendrá esta parte del pequeño invierno que se da en verano, ¿no? Preparando, como se suele decir, para las siembras. Hoy vamos a tener una agenda que analizará la parte política y la parte jurídica, que de alguna manera también va a influir en la parte política, pues muchos de los posibles candidatos tienen un conflicto jurídico y habrá que resolver ese conflicto en virtud de las leyes, más allá de agrados o desagrados. Por ejemplo, el hablar de una candidatura a la vicepresidencia del expresidente es insistir en algo que no es posible, porque la Constitución le prohíbe, y en los otros casos tiene estos problemas jurídicos, ¿no? Pero bueno, son estrategias que se van manejando para elevar el debate, para conseguir adhesiones, para victimizarse o, en definitiva, para decir estas son las condiciones a las que vamos a participar, ¿no? Entonces, hoy martes 18 de agosto del 2020 estarán con nosotros el licenciado Santiago Nieto, el señor doctor Felipe Burbano de Lara y el doctor Juan Carlos Solines para analizar la parte de las posibles candidaturas. Parece que arranca ya, algunas decisiones de los partidos se han tomado. Está ya en línea el señor licenciado Santiago Nieto. Santiago, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento desde el estudio de la opinión pública a este momento, o sea, la fotografía actual, y cómo miras tú el tema. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar en Radio Democracia. Siempre para mí es un gusto estar aquí, y amigos radioescuchas, gracias por su... tenemos en imagen también... acá y estamos también en ya las estamos redes. en redes, sí. Gracias. Ahora, Santiago. Muchas gracias de aquí. Bueno, y creo que es un momento, está pasando un momento, en este momento de la política ecuatoriana hay dos discusiones. La una, la que lleva adelante la gente, es sobre su entorno, su bienestar, lo que les está pasando, y otra que está llevando adelante la clase política. A ver, en este momento todo el establishment, todo lo que sería el círculo rojo, como nosotros llamamos, está conversando más sobre la política, qué candidaturas hay, cuál va a ser la oferta de la clase política hacia los ciudadanos, mientras los ciudadanos están con problemas bastante más graves y resolviendo problemas de la vida cotidiana que tiene que ver, por un lado, con la salud, por problemas de la pandemia, y por otro, con la crisis económica, también producto de la pandemia. Entonces, son dos conversaciones, diría yo, diferentes, donde nosotros, los estudiosos de la política, estamos atentos a ver qué candidaturas van a salir, digamos, de las conversaciones que tengan los partidos políticos después de esta primera etapa de internas y primarias que se van a dar. Tenemos ya algunos candidatos firmes. Creo que Guillermo Lasso ya lanzó ayer su candidatura. Incluso presentó ya su binomio, sí. Exactamente. Y también han aparecido nombres nuevos, porque estaba el de Otto Sonnesholder, está Guillermo Lasso, ha aparecido en Quito en estos últimos días el nombre de Roque Sevilla. Todavía no se define el Partido Social Cristiano, hay una cierta definición en el sector indígena, pero todo todavía en confusión, sin claridad absoluta, para que los ciudadanos tomen en cuenta todavía una opción clara con respecto a las candidaturas. Bueno, hay también, Santiago, un posible nombre, ¿no? Claro, le ponen ahí de binomio al expresidente, que yo decía, no puede ser, pero claro, le ponen, quieren medir, qué sé yo, de un exministro de un ministerio que no me acuerdo, creo que era algo de talento, una cosa de esas. Pero como que quisieran apostar también desde esos sectores y otros a buscar gente completamente nueva, que habrá que trabajar, en cambio, en investigar que nomás, no solo que puedan proponer, que han hecho en la vida, ¿no es cierto, Santiago?
sorpresa estábamos conversando con algunas personas y salió el nombre del señor Arauz, si es que no me equivoco. Arauz, sí. Sí, que había sido, sí, ciertamente ministro de Talento Humano, ha estado en el Banco Central, economista también, joven, 35 años, pero parece que fue más un bluff, un lanzamiento, lo averiguamos también ayer en la conversación, pero claro, también está midiendo el correísmo con su principal figura, Rafael Correa, están haciendo un intento dentro de lo que es opinión pública para también disparar una candidatura que venga de ese sector. Pero todavía no tenemos nada claro. Se hablaba también hace poco el nombre de Aguiñaga como una posible candidata para la presidencia por parte del correísmo, pero lo cierto es que el correísmo tampoco tiene clara su figura. Claro, Pierina Correa también sonaba hace 3 semanas, entonces todavía el correísmo está también indeciso. Creo que, como digo, también otro de los jugadores importantes en esta panorama es el Partido Social Cristiano, entonces tenemos que esperar qué candidatura o cómo se van a llevar las internas al interior del Partido Social Cristiano, o si es que no tienen un candidato desde fuera. Entonces hay todavía mucha tela que cortar todavía, entonces, para ver qué traje o qué bandera se va a exhibir ahí. Santiago, voy a saludar al doctor Juan Carlos Solines, que está también ya en contacto con nosotros. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Este es un primer panorama que nos plantea Santiago, que es pues el experto en el seguimiento a la opinión pública. Una veces dice puede discrepar con él, pero las cifras son esas, así es que Juan Carlos, bienvenido. Desde este panorama, parece que la pandemia también está en la actividad política, ya no solo como el tema de la corrupción, ¿no? Sino que adicionalmente parecería que está con un tema que es de una pandemia política, incluso en los nombres de los que podrían integrarse. ¿Cuál su lectura, Juan Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Santiago y entiendo también a Lima está en la... Felipe Urbano de Lara va a conectarse, así es que... Ok, perfecto. Y bueno, un saludo y un gusto estar aquí con toda la audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, coincido con Santiago en el sentido de que hay que esperar a que se vayan dando definiciones en las distintas bancadas y partidos políticos. Creo que este periodo marcado por esta pandemia vuelve a estas elecciones un tanto especiales, no solamente porque surgen varios interrogantes de cuál va a ser la forma de encarar la campaña electoral, cuál va a ser la forma de interrelacionarse con el electorado, y también porque la pandemia ha revivido un sentimiento de hastío, de desazón, de indignación en muchos casos contra la política, esa política de la corrupción, del amarre, de no respetar ni siquiera circunstancias tan dramáticas como las que hemos vivido. Entonces creo que eso también marca una coyuntura en donde qué reacción puede haber de parte del electorado frente a este sentimiento de hastío y de indignación por estos recientes actos de corrupción durante la pandemia, que de alguna forma empañan a la actividad política en general, porque digamos que en la política hay políticos y políticos, hay partidos y partidos, ¿no? Pero en este caso creo que hay un sentimiento, digamos, coyuntural de hastío y de rechazo, que puede también tener una incidencia y que también puede ser un elemento a considerar en los partidos políticos cuando definan no solamente estrategias, sino candidatos. Es decir, cómo responde un partido político a ese sentimiento, qué tipo de perfiles está buscando, cuántas personas, digamos, que se sienten de alguna forma alejadas de la política diaria, piensan que pueden tener el perfil adecuado para esta coyuntura, ¿no? Yo creo que todo eso está barajando, pero claro, el tiempo se agota y el conteo regresivo ya ha empezado. Ya empezó. Santiago, visto así el tema, teniendo en cuenta, digamos, la fragilidad con la que está este momento
los partidos, los movimientos y lo que dice Juan Carlos, ¿no? Hay esta actitud antipolítica o antipolíticos sin discriminar. Pero esto tiene que hacerse políticamente, o sea, incluso los partidos, los movimientos serán los que inscriban y los que presenten un poco más el menú de lo que podamos escoger los ecuatorianos. Entonces, se ha trabajado mucho en desprestigiar la actividad política y claro, muchos políticos han hecho méritos para eso. Pesa tanto aquello de que la corrupción no se toma en cuenta, pesa, entonces claro, los que quieren hacer política no les importa en lo que se metan. Yo sigo dudando de que la corrupción no sea un tema que le preocupe a los ecuatorianos, Santiago. Primero, un gusto saludar a Juan Carlos Solínez, gusto compartir con él el panel. Y claro, hay algunas cosas de ahí. A ver, la corrupción en genérico no importa, la corrupción no. Aquí hay un caso muy grave en este momento, y es que la corrupción tiene que ver con cosas muy concretas del entorno de los ciudadanos, porque es la salud. O sea, ver que sea el cadáver, la funda del cadáver, el insumo que se necesita frente al dolor que la gente siente es mucho más grave. Ahora, la corrupción también importa en ciertos sectores en función de cuán bien o mal le está yendo al ciudadano en su vida cotidiana. Si están mal y encima ahí encima de eso se roban muchísimo valor. Si están bien dicen bueno, incluso recordemos algún eslogan en campaña, roba pero hago, y pasaba, pero en este caso es mucho más grave. Y la imagen de los partidos políticos que se viene deteriorando poco a poco también es producto de la pugna del poder. Cuando un partido político o cuando un candidato ataca a otro y comienza a haber una guerra de ataques, el ciudadano que no está metido en esa conversación, que dice, este se pelea, le dice ladrón, el otro es ladrón, para el ciudadano ellos son ladrones. Porque no es que el uno tiene más credibilidad que el otro. Resulta que los dos han tenido razón. Claro, y la gente termina haciendo una reducción, pero ha sido propia de la actividad. Ahora se ha reforzado y vamos nosotros a tener un pésimo humor social en febrero cuando estemos entrando a elecciones, y quienes van a sufrir el primer castigo es la clase política. También es verdad que las instituciones de la política del sistema democrático han evolucionado poco en función de la evolución que ha tenido el ciudadano después de la revolución de las comunicaciones. Entonces esa fase, ese desfase que hay entre el desarrollo de uno y el desarrollo de otro hace que se dé esta crisis, por un lado institucional y por otro caso una crisis de representación que está sufriendo el sistema democrático no solo en Ecuador, sino en el resto de América Latina y, por qué no decir, en Occidente en su conjunto. Esto no ha vuelto, Santiago, un tema de un poco así como, si no importa nada de esto, incluso en lo genérico, entonces la actividad política se vuelve de algunos, y a rato se ve, de aquellos aventureros que lo que quieren es arriesgar y se arriesgan. Aquí mismo estamos viendo que hay algunos que quieren echar mano de la candidatura para beneficiarse de esa inmunidad, y la gente sí se da cuenta, o sea, dice, oigan, por más que generen adhesiones, la forma en la que pueden ser detenidos. Claro, sí, a ver, se va a tratar de buscar, es parte del juego del sistema de la política, pero para eso está el voto. Muchas de estas personas serán, digamos, después de la elección, castigadas con el voto, si es que no tienen representación. Sí, si tienen representación, será entonces no un castigo, sino un reconocimiento a lo que se puede decir es un atropello. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es que la política no tiene nada que ver con el sistema judicial. Eso creo que hay cuestiones que son propias del sistema judicial y que de ninguna manera pueden ser tocadas por la política, porque ahí tenemos problemas. Si en función de la política hay procesos, etcétera, estamos deslegitimando aún más un proceso que tiene que ver ya más con el funcionamiento del Estado. Entonces, sí es verdad, vamos avanzando, vamos preparando. Muchos que usen una candidatura como un
escape, para no, digamos, para no dar la cara, en este caso, al sistema judicial, yo creo que serán castigados en las urnas por los ciudadanos. Porque también hay un proceso que se ha dado en la última etapa, y es que tenemos ciudadanos mucho más informados, ciudadanos mucho más, que tienen muchísima más capacidad de discernir a través de mucha información, falsa o verdadera, claro. Y eso también es un fenómeno Ese es un fenómeno nuevo, sí. Claro. Entonces, todos estos procesos todavía no terminan de verse con claridad, y sin duda alguna, también la fragilidad del sistema está ahí, está presente, y los mecanismos, digamos, para uno querer tener una representación, también existen ahí, como es toda la ley y la antiley, que siguen funcionando, digamos, en el sistema. Juan Carlos, planteado así esto, entonces, si nos importa a los ecuatorianos, nos dice, en el genérico tal vez no, y en la acusación así de esta suelta de lenguas que suelen tener a veces, pero el hecho jurídico sí importa, y hay que intentar entonces responder a eso. ¿Cuánto de esto podría, a Juan Carlos, ayudar entonces a buscar un candidato o hacer un acuerdo nacional entre varios grupos para tener uno en donde también estén los partidos políticos y no se tenga recelo? Porque si no, lo primero que dicen es, yo no soy político, y yo suelo preguntar, y oiga, ¿y entonces qué hace aquí? Si quiere ser arcángel, no es el espacio en donde hay que ir a luchar, pues, ¿no, Juan Carlos? Sí, bueno, yo creo que muchos de los circunstancias y elementos que ustedes mencionan se reeditan en cada elección. Creo que este deseo o esta aspiración del electorado, por distintas razones políticas de coyuntura, de buscar la unidad, de buscar coaliciones amplias, de tratar de buscar candidatos con verdadero chance de ganar, es un sentimiento y una aspiración que siempre se presenta en elecciones. Pero eso choca con un sistema que todavía lo vivimos, que en estos 4 años no ha sido cambiado, más allá de que se cambie el método de asignación de escaños, por ejemplo, pero el Código de la Democracia no ha tenido una reforma estructural importante, y ahí tenemos un condicionante para que puedan haber o no haber, pueden haber incentivos o desincentivos para buscar alianzas, para buscar coaliciones. Siempre en todas las elecciones ha habido candidatos que evidentemente no tienen ningún chance. Sin embargo, los objetivos que se persiguen son de distinta naturaleza. Y de allí que si a eso le sumamos al hecho de que cada partido, cada político tenga sus intereses propios o su agenda propia, le sumamos un código de la democracia que tiene, disposiciones en muchos casos perversas que desincentivan o que dificultan el llegar a acuerdos, porque inclusive hay que registrar las coaliciones y los frentes previo al inicio de la campaña, es decir, ni siquiera en el transcurso de la campaña, cuando comienzan ya, digamos, a verse quiénes despuntan, quiénes tienen realmente una posibilidad, más allá de que las encuestadoras con las disculpas de Díaz de Santiago están también en una crisis de credibilidad muy grande, ¿no? Pero más allá de eso, no es sino ya al fragor de la campaña donde comienza a verse quiénes están despuntando y donde pueden haber inclusive las sorpresas que llaman muchos. Entonces, claro, el pretender, digamos, que haya renunciamientos desde una etapa tan temprana, digamos que es muy complicado, y si a eso le sumamos que los partidos políticos tienen que buscar su supervivencia, porque hoy en día registrar una organización política es un tema incluso muy costoso, ¿no? Que es una inversión muy grande que hacen las organizaciones políticas de tratar de registrar y calificar para participar en elecciones. Entonces hay que conservar esa estructura política, esa inversión en muchos casos. Y entonces, claro, se ven obligados a tratar al menos de meter un asambleísta nacional, a tratar de tener cierto nivel de representatividad, y eso hace que necesiten un candidato que arrastre. Y con el efecto, inclusive, no sé, me gustaría escuchar los comentarios de Santiago,
el efecto que produjo la candidatura de Rodas en la elección del 2013, cuando una persona que no tenía el más mínimo, la más mínima posibilidad, decidió embarcarse en una elección en la que obtuvo 3.5%, pero eso automáticamente lo puso en el escenario y en el radar político, tan es así que a la siguiente elección, un año después, ganó la alcaldía. Se convierte también en un incentivo perverso, decir, bueno, aunque no tenga ningún chance, aunque no tenga ninguna posibilidad de generar imagen, me voy a colocar en un escenario político que va a permitir a mí en las seccionales después de 2 años tener algún rol. Entonces son una serie de factores que no han sido ni analizados ni enfrentados en lo que se refiere a una reforma de un sistema que, en mi criterio, tiene muchas aristas perversas del Código de Democracia e incluso pues exacerbado con un Consejo Nacional Electoral que siempre ha sido político. Y tampoco es que nos rasguemos las vestiduras. No. Siempre el Tribunal Supremo nunca ha sido tan confrontativo, podríamos decir. No, siempre ha habido estas pugnas. Pero ¿por qué se da eso? Porque el Consejo Nacional Electoral, ante el Tribunal Supremo Electoral, es un espacio en el que están disputando los partidos también. No es un órgano independiente, no es un órgano técnico, no es un órgano electoral puro que debería encarar las elecciones y los procesos de manera técnica. Es un espacio político donde hay las mismas pugnas que en la Asamblea Nacional, porque están delegados de los partidos políticos, como siempre lo fue. Y esa es una distorsión también, es una distorsión del sistema electoral. Es como que volvamos a los tiempos de antes, en donde los jueces eran puestos por los partidos. Una cosa es que los consejeros o que los jueces tengan, digamos, preferencias y afinidades políticas. Otra cosa es que sean militantes o que sean puestos por los partidos políticos. Entonces, creo que todo eso va configurando un escenario en el del que siempre nos quejamos, pero que siempre tenemos que enfrentar lo que es la atomización de fuerzas, la proliferación de candidatos, la participación de candidatos que no tienen ningún chance, ¿no? Yo creo que eso hay que analizarlo y no simplemente cotejarlo a la elección seccional última, en donde dicen, ya ven ustedes, por culpa de ustedes que hubo tantos candidatos, esta yunda de alcalde. No es así. Hay una explicación. Pero ahí parece que hay algún sentimiento de culpa. No. Lo que veo yo en las redes sociales que todo el tiempo se está machacando en eso. Que no cometan los mismos errores que cometieron para la alcaldía de Quito. Pero no quieren. Y preguntémosle a Santiago entonces, Santiago, esto que sí creo, que a veces no somos capaces de ponernos de acuerdo, que hay gente que incluso pudiendo ayudar, por eso un poco le codiaba a Juan Carlos diciendo, ¿habrá algún sentimiento de culpa? Porque claro, si se sumaban 3 o 4 en un proyecto político, quitándose esa parte de que si se muere el cardenal es candidato a cardenal, oye, pero si estás casado, no eres de sacerdote, no puedes ser cardenal, bueno, pero soy la mejor carta, o el movimiento ha decidido y resulta que el movimiento era él solito. Entonces, claro, no hay la posibilidad de este diálogo, de este acuerdo, que para mí eso de decir están llegando a acuerdos, eso es bueno en política, lo que no es bueno es que lleguen a acuerdos por debajo de la mesa. Santiago. Claro, a ver, ahí yo... Y pasemos también por el codazo de las encuestadoras, que digo, como son los que a veces uno dice tomó la foto y no es que es el fotógrafo el malo. Claro. Pero yo creo que hay algunas cosas. A ver. Pero sí, si las encuestas tienen credibilidad o no, depende de quién pague la encuesta, digamos, porque son los que consumen son quien paga las encuestas. Y yo creo que el trabajo de las encuestadoras no es tener popularidad como los de los candidatos ni de los políticos, sino hacer un trabajo objetivo científico. Eso es otra historia. Que como en toda profesión hayan buenos y malos profesionales, eso es así. No porque un médico se le muere un paciente, vamos a decir que la medicina es mala. No es así. Son, digamos, apreciaciones. Momentos, sí. Claro, sí, y es una herramienta técnica. Digamos, eso por un lado de las encuestadoras. Yo lo que no estoy seguro es que si se juntan 3 políticos, suman. No sé, eso hay que preguntarle a la ciudadanía, para eso sirven las encuestas. Porque normalmente... Pero parecería que sí, Santiago, porque la gente dice, oiga, ¿por qué no se suman? Eso dicen después. Ya. Cuando están entrando ahí, dicen, no quiere. Uy, otra
otra vez están jugando los políticos y algo me va a pasar a mí. Ya. Porque así es como ven, el diálogo político, que yo creo que es absolutamente necesario para llegar a acuerdos en democracia, la gente le ve como troncha política. Punto. Entonces, lo que hablábamos, la gente quiere un candidato que no pertenezca a un partido político. Bien, ¿qué dice el Consejo Nacional Electoral? Que tiene que ir por un partido político. ¿Qué hicimos con el candidato? Le cargamos 30 de negativas de entrada. Algo está pasando. Yo coincido con Juan Carlos Solides. Algo está pasando con la forma en que estamos haciendo la democracia. Creo que no solo aquí, sino en varias partes del mundo, parece. Sí, en la democracia occidental estamos con problemas todavía porque las instituciones que conforman el sistema democrático no terminan de resolver del todo la conflictividad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no se pensaba que iba a participar tanta gente activamente en los procesos políticos, como son las clases medias, a través de mecanismos de comunicación que nos lo dio la revolución de las comunicaciones. Estos son nuevos fenómenos. Escenarios y fenómenos, ¿sí? Sí, y creo que la promoción de las figuras, no necesariamente uno tiene que ser conocido o pensar que tiene chances para lanzarse. Creo que el carácter de la política es tengamos un sueño para el bien de todos y luchemos por este sueño. Punto. Hay gente que busca ganar elecciones, hay gente que busca proponer sistemas para que la gente conviva, hay gente que busca con una elección también promover ideas. No solo es ganar. Sí. O sea, la política y ahí, la campaña... ahí sí viene un tema, Santiago, que es lo de la militancia, ¿no? Claro. Porque un militante dice, bueno, es posible que no gane, pero hay que posicionar el programa, hay que posicionar la idea, claro, hay que posicionar, en definitiva, la ideología en ese momento, ¿no? Claro, y no todos los candidatos funcionan iguales. Partamos de un hecho. Una persona que se mete en política tiene una personalidad bastante diferente que el común de los mortales, si no aspiraría a representar a otros seres humanos. Y son bien complicados. Yo siempre veo en todos los procesos políticos, no solo aquí, sino en el mundo entero, hay que unirnos para cualquier cosa, a favor o en contra o para promover algo. Bien, vamos. Entonces el rato que están todos parados dice, bueno, ahora síganme. Y los otros le quedan viendo, ¿y por qué no me sigues vos a mí? No. Y después ahí todo estaba bien hasta cuando tenían que seguir a alguien. Y ahí es cuando se arma la de Dios de Cristo, como yo digo, y terminan haciendo 10.000 pedacitos de una sola idea. Pero esa es la política, y yo creo que resolver los problemas, los conflictos, llegar a consensos, esa es una capacidad de los liderazgos. Claro. Y ahí se llegan a acuerdos y se puede hacer algunas cosas, como se ha visto que se han hecho candidatos minúsculos. Voy a recordar a un actor político que no era nada, que en la primera vuelta electoral metía 2%, que cuando pasa la segunda vuelta, el candidato que ganó la primera vuelta electoral le llevaba 25 puntos, y después de unos meses terminó presidente de la República. Se llama Rafael Correa. Claro. Y digo esto porque sucede. Sí, claro. Y para ese sector fue muy válido. Lo que pasa ahí entonces, Juan Carlos, es que es un momento que en el caso, luego le preguntaremos a Santiago si empezó algo, en el caso de Correa, interpretó las aspiraciones de ese inmenso grupo que se sumó, fueron de todos los partidos, fueron de un montón de sitios a sumarse, los indígenas se sumaron, incluido el MPD, ¿no?, que suele tener posiciones mucho más duras y firmes, diría yo. Pero entonces, si hay también una suerte de que los partidos echen mano para promocionar nombres y no necesariamente ver ese momento electoral, Juan Carlos. Circunstancias y coyunturas que explican muchos fenómenos políticos. En el caso de Correa, si bien es cierto no tenía antecedentes políticos, él venía de una coyuntura que le catapultó porque fue, digamos, un actor protagónico que además, como sin agenda, eso no lo sabemos, pero realizó una serie de actuaciones de impacto, muchos dicen que fueron, digamos, fríamente calculadas, pero en todo caso, él, digamos, estableciendo paralelismos, tuvo una coyuntura como la que tuvo ahora Otto Sonnenholmer durante la pandemia. Es decir, son hechos
digamos, que se presentan en la coyuntura y que le catapultan súbitamente, le tienen permanentemente en medios de comunicación, es decir, como una figura central, aunque sea por pocos meses, pero eso queda en la retina y se cumple con uno de los requisitos fundamentales de la política, que es el reconocimiento del candidato. Es decir, una persona a la que no le conocen, es muy difícil que en una campaña, y más aún en los términos que está dando ahora, con unos controles mucho más estrictos que antes no existían, pueda darse a conocer por el electorado. Entonces puede ser el mejor candidato sobre el papel, puede ser el más preparado, puede ser el que mejores ideas trae a la campaña, pero eso no es suficiente. Entonces estamos en un sistema en donde digamos, la persona de pantalla que está en un medio de comunicación, que está hablando a la gente, que la gente le tiene, digamos, reconocida, tiene gran parte de ese trabajo ya realizado de reconocimiento. Y entonces, claro, estamos frente a otra distorsión, otra de las distorsiones de la política, que es cómo crear nuevos liderazgos, cómo crear liderazgos sólidos que provengan de una militancia, digamos, no de un partido político. Claro. Exacto. Y no personas que quieran pescar a río revuelto tratando de apuntar a un sentimiento coyuntural de hastío, de una voluntad de querer un outsider, como se llama, ¿no? Que no nos brinda ninguna garantía, que es un aparecido que no tiene ningún antecedente en la política, que no ha sido probado en la política. Ahora estamos viendo, a propósito de la corrupción, cómo sigue saliendo pus, donde quiera que se aplaste sigue saliendo pus, de una gran variedad y gama de funcionarios en distintos rangos, ¿no? Que han estado involucrados en actos de corrupción, ¿no? Y justamente es ahí, en los mandos medios, en los mandos altos, en una representación en la Asamblea Nacional, donde se va identificando a esos perfiles que pueden luego aspirar a algo más, ¿no? Entonces creo que nos hemos olvidado esos elementos de cómo se forman los liderazgos, y entonces claro, la gente ahora, como decía Santiago, mucho más participativa, a través de las, con más de las información redes sociales, parecería. con más información, buena o mala, es cierta o falsa, pero comienza a activarse también en campañas, a exigir que hayan coaliciones, que hayan acuerdos, que hayan digamos, unidades de un solo candidato. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacen los partidos políticos para promover a su militancia? ¿Qué hacen los partidos políticos para consolidarse como una opción política, ideológica, válida, que le permita seguir existiendo en la política? Tiene que promover a sus líderes, a su militancia, tiene que participar en elecciones, tiene que recorrer el país, tiene que recorrer las ciudades, tiene que estar en contacto con la gente. Y no solo en elecciones, Juan Carlos, exacto, no solo en elecciones, sino elecciones. tener militantes que participen en el debate nacional permanentemente, Así que es, promuevan las ideas. Actos políticos, claro. Actos políticos. Yo recuerdo cuando empecé mi vida política partidista, digamos, proselitista, en Concertación, nosotros analizamos qué acciones tomar frente a cada acto político que se daba aquí en cada semana, claro, ¿no? Como partido político. Como partido político, ¿cuál va a ser nuestra posición frente a la narcovalija? ¿Cuál va a ser nuestra posición frente al tema de las relaciones internacionales con Bielorrusia o con estos países de Irán y todos estos países con los que... Esa es la militancia. Esa es la militancia. Y de ahí tienen que surgir los liderazgos, y de los liderazgos tienen que surgir las candidaturas. Claro. ¿No? Pero no puede ser posible que digamos, ahora el candidato es un producto individual que se forma de acuerdo a la respuesta que demos a unas necesidades específicas del electorado, como que fuera un producto de marketing, y ahí yo le hago cuadrar, no importa quién sea, le hago cuadrar, porque ahí vienen las grandes decepciones. Y entonces ahí, Juan Carlos, hay que preguntarle a Santiago, porque esta parte es muy importante, y a veces tendemos a culpar a los asesores o a los que investigan la opinión pública. Hay un poco de, también, o sea, recomendar a los movimientos y partidos políticos, Santiago, este del candidato no es bueno, pero pega, tiene este discurso, hay que contestar exclusivamente. ¿No hay alguna responsabilidad en el asesoramiento también, Santiago? No te estamos escuchando. ¿Aló? Ahí, sí. Ya.
que, a ver, la responsabilidad del consultor o del asesor es responder a quien le consulte y a quien estés asesorando. Esa es la responsabilidad de uno. Es como, claro, hay que ver exactamente cuál es el papel de una persona. Es como cuando los políticos dicen que los periodistas hacen malas preguntas. Claro. Yo creo que los periodistas siempre hacen preguntas y hay malas respuestas. Claro. Entonces hay que ver malas respuestas, malos políticos, malos encuestadores, para que no dejar a nadie fuera. Pero bueno, sí, tienes absoluta razón, sí. Que es parte de la política, uno tiene que ubicarse. Ahora, los mecanismos para atraer a la gente, ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos? ¿Y por qué no logran tener renovación, atraer gente nueva? Porque las formas en que tratan de atraer o de pensar la realidad pertenece al siglo XX. Entonces así, si siguen con esa forma los partidos políticos de tratar de atraer a la gente, no va a ir nadie. Y cada vez va a haber un divorcio mayor. Primero por una razón, porque la gente está buscando liderazgos horizontales, ya no verticales. La gente no quiere saber de gente que sabe lo que uno necesita y no quiere saber la gente de que alguien le venga a decir lo que uno necesita y tener soluciones. Piensa la gente ahora, creo que con justa razón, que hay que conversar con las personas para juntos resolver problemas. Es cosa que la clase política todavía no termina de entender. Entonces, creo que ahí hay otra vez, este divorcio y la falta de representación viene dado por las formas. La forma en que los jóvenes ahora y la gente que ya está inmiscuida en el nuevo mundo, en este mundo de la revolución de las comunicaciones, que no solamente es etario, se asocia, crea valores de otra manera. Incluso los entornos han perdido sentido. Ya una persona, un joven de 18 a 20 años, ya no solo se inmiscuye con su entorno, es decir, con su universidad, con su barrio, etcétera. Eso ya se acabó. Ahora un joven se está reuniendo con el de la universidad, de no sé cuánto, con el joven suburbano de México, de Argentina. Están en otra dinámica, están recibiendo información, como yo digo, la información no puede ser verdadera, falsa, puede ser buena o mala, pero les ayuda a complementar su mundo. En un mundo mucho más individualizado, menos sacrificado, porque la gente ahora busca el placer y lo busca inmediatamente. No quiere tener paciencia, y eso demuestra también entre algunos de los que quieren ser candidatos, o sea, no quieren hacer una carrera política, apuntan a la presidencia y después salga lo que salga. Claro, porque también el poder se hizo más efímero, o sea, ya no hay esa reverencia al poder. Y la gente como ahora se comunica, a ver, ahora ya no le dicen el señor economista tanto, o señor doctor tanto. Ahora, ¿cómo dice la gente? Hablan del Nebot, hablan del Correa, ve ya se apareció el Sevilla, vele al Yunda, vele a la Cintia. Antes no era así, pero porque cambió la humanidad. A ver, la gente no solo sabe que tiene derechos, siente que tiene derechos. En esa medida cambia un poco la lógica del poder y creo que la clase política, no solo de Ecuador, yo no creo que nosotros somos especialísimos en el mundo, no solo en el Ecuador, sino en el continente, tiene todavía un problema de comunicación. Y se da por la naturaleza de la personalidad que tiene la política. Juan Carlos, tomando entonces en consideración esto, vemos que las respuestas terminan pues por hacernos mirar una sociedad que no tiene organización. Y ahora peor, con todo lo que se describe, parece que lo que hay es que darnos un trabajo de tener una mínima organización que pueda influir. De los que están, esto es lo que hay, como diríamos, Juan Carlos, ¿qué posibilidades hay de que se vayan organizando y tengamos la posibilidad de entender y comenzar a presentar organizaciones realmente representativas? Bueno, lo que describe Santiago, efectivamente estamos inmersos en una revolución muy profunda. Algunos hablan de la cuarta revolución industrial, que tiene connotaciones muy específicas, muy particulares. Estamos hablando de una revolución ahora con el advenimiento del 5G, en donde vamos a pasar de 5.000 personas y cosas conectadas a ser 20.000 millones, 5.000 millones a 20.000 millones de personas y cosas conectadas. Entonces, definitivamente son tiempos de profundo cambio.
en donde es muy difícil elevarse para ver el bosque y no estar perdido, digamos, en la exuberancia de los cambios y de las transformaciones que están habiendo en este momento. Por lo tanto, es un proceso de ajuste en donde no solo políticos, sino todos los actores sociales y económicos tienen que irse ajustando a esas nuevas realidades. Y si a eso le sumamos también esta nueva normalidad que todavía no se termina de definir post pandemia, definitivamente el mundo ha cambiado de manera insospechada y que no podíamos ni siquiera avisorar e imaginarnos hace pocos meses. Entonces, claro, eso va a requerir de un periodo de ajuste, como dicen los norteamericanos, de intentar y equivocarse, hasta ir definiendo cómo van a ser estas nuevas formas de hacer la política. Pero creo que más allá de la nueva normalidad y más allá de estos cambios estructurales, la única garantía para que la política cumpla con su rol histórico de siempre, porque pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las formas de comunicación, pueden cambiar las preferencias y los perfiles electorales, pero lo que no va a cambiar es la esencia de lo que debería buscar la política. La política debe buscar el bien común, es una lucha, como decía Santiago, por alcanzar el poder, para desarrollar unas ideas que beneficien a la mayoría, al menos, si no a todos, a la mayoría. Y ahorita, dentro de estos cambios estructurales, también hay un cuestionamiento a la democracia como sistema. Es decir, por todos estos desajustes, por toda esta digamos, falta de sintonía entre lo que está pasando, entre cómo se está organizando la nueva sociedad y su representatividad política, esos desajustes están generando que haya inclusive un escepticismo y una desconfianza frente al sistema de la democracia. Y eso explica pues los fenómenos de Chile y los fenómenos que han dado en muchas partes del mundo, incluida aquí en octubre, ¿no? Más allá de las agendas políticas que han habido en la coyuntura de octubre, en octubre se evidenció un descontento social, una inconformidad, un reclamo de un sistema que no logra resolver los problemas de inequidad en el mundo. Entonces, claro, frente a esto que describe Santiago y que yo lo corroboro y que de alguna forma pues pongo otros matices, debemos preguntarnos cómo vamos a hacer ese ajuste. Claro. ¿Cómo vamos a hacer ese ajuste? ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Quién asume? Y claro, eso es un proceso, y eso trasladado a la coyuntura ecuatoriana del momento, pienso que nos lleva a un escenario bastante incierto por el momento, porque para empezar no tenemos todavía claros quiénes van a ser los jugadores. Claro. Entonces, pero bueno, se van aclarando y algunos, ¿no? Pero por ejemplo, el señor Lasso ya tiene binomio, ya decidió aceptarse. El señor Lasso es el único candidato en firme, digamos, claro, que ha dado señales clarísimas de que no va a desistir de su intento presidencial, de su tercer intento, pero de ahí por el resto no está confirmado que Otto Sonnenholmer va a ser candidato, que es, digamos, la figura del momento, es la figura de la coyuntura por el tema de la pandemia y por digamos, el rol que él jugó. El Partido Social Cristiano, seguramente, lo más probable es que tenga su candidato propio, sea que apoye al candidato Sonnenholmer, sea que tenga su candidato en sus filas, sea que busque un candidato fuera de sus filas, pero históricamente el Partido Social Cristiano tiene una esquema político, una estrategia política que siempre le lleva a participar con candidato presidencial. Tenemos partidos emergentes que no han tenido antes una carrera presidencial, como Democracia Sí, que no sabemos si la proclamación a Gustavo Larrea va a ser en firme. Tenemos una proclamación de César Montúfar, ¿no? Que no sabemos realmente si es en firme o es una estrategia para negociar algún tipo de acuerdo. Está el señor Celi en suma, está Pachacuti como cabeza visible de un partido que tiene que participar para poder subsistir, ¿no? Está Pachacuti, que también tradicionalmente ha presentado candidatos. Habrá que ver si es que en coalición con la izquierda, como suele hacerlo, o solos. El movimiento indígena no sabe si es que pliega a la candidatura de Pachacuti o va a buscar una tienda política para correr como organización indígena pura, digamos. Entonces, yo creo que todavía, a pesar del poco tiempo que queda, hay algunas fichas que jugar para saber cómo va a quedar el tablero.
y solamente ahí se podrá hablar de posibles frentes de unidad y de posibles, digamos, comportamientos electorales cuando se tenga ese escenario un poco más claro que hoy en día. Santiago, este escenario que está ahí, ¿no? Uno dice, por ahí se mueven algunas cosas, pero ustedes mismos, desde las encuestas, desde esta fotografía del momento, nos han dicho que, claro, hablan unos de una gran presencia y dicen que no importa el nombre de un sector de la política nacional que ya ha gobernado 14 años, que los otros son muy viejos, que ya les van a recordar que estuvieron antes. Bueno, todo el mundo ha hecho algo, gracias a Dios en algunos casos, digamos, han hecho algo y pueden estar, porque esos aventureros que nunca han hecho nada y que se asoman, ya vemos lo que nos pueden hacer. ¿Cuáles son las figuras sobre las que se discute? Y se dice que más del 70% todavía ni siquiera sabe que puede pasar, peor aún adherir a un candidato, Santiago. Claro, es que, como decía, hay dos discusiones, una del círculo rojo, la política, y otro de los ciudadanos. Nosotros estamos muy atentos a lo que pasa, que dice el otro, quién va a ser candidato, porque somos gente que está estudiando o estamos en la política. O sea, estamos pendientes, académicos, periodistas, políticos, estamos pendientes de lo que pasa en la política, pero la gente común, yo le pregunto, una persona que perdió el empleo o que sigue en el trabajo desde su casa y está trabajando mucho más tiempo y la plata no le alcanza, estará pensando, ¿y ahora quién va a ser candidato? Es difícil. Entonces, lo que la primera reacción de la gente frente a la política es, a ver, espérese esto que no me interesa, tengo que ocuparme de eso. Es cuestión de prioridades. Y yo creo que la gente tiene muy claras sus prioridades. Son sus entornos, por eso es que los votos son mucho más, tienen que ver siendo mucho más pragmáticos, es decir, no solo que les den algo físico, sino que solucione sus problemas. El voto está dado por la gente para que su capacidad, para que su entorno sea feliz, por decirlo de alguna manera, o incendiar todo, porque hay diferentes tipos de votos. Pero leía una frase que es muy linda, la razón es esclava de las pasiones, y entonces cuando nosotros vamos a tomar decisión política queriendo ser racionales, las pasiones nos van a empujar a decidir uno u otro tipo de voto. No es que yo quiero que sea así, claro, es así, no es que sea así, es así. Yo, una cosa es lo que uno, cuando uno habla, dice, cuando uno razona, y otra lo que veía. Claro, entonces no es muy fácil llegar a un voto racional, que se estudió mucho en las décadas de los 80 en Estados Unidos, pero no existió, se ve que no existe. De hecho, vemos un candidato que llegó a la presidencia de uno de los países más importantes, incluso contra la cúpula de su partido, del partido que lo nominaba, me refiero a Donald Trump. Entonces estoy hablando de nada menos que del presidente de Estados Unidos. Claro, del presidente. Pero claro, ahí capaz que pesaba mucho el desenfado y la plata. O sea, a veces esa idea de quién ha logrado hacer plata, y en otros casos quien ha heredado esa plata, como que le daba un escudo. Claro, pero depende, porque también en Ecuador hubo un candidato que se enfrentó a un hombre muy rico que hizo muchísima plata y ganó las elecciones sin tener un mango, o tenía muy poca plata. No tenía ni un mango. Eso podemos asegurar, no tenía ni un mango, ahora parece que tiene exportadora. Pero eso digo, pero ya se dan esos fenómenos. Yo creo que incluso tener para algunos candidatos mucha plata a veces les juega en contra. Claro. Porque la cosa no es tener un algo para hacerlo, sino el uso eficiente de lo que uno tiene les lleva al éxito. Entonces no es solo de tener. O sea, sí hay, y ahí eso sí quiero rescatar. Y decir, Juan Carlos, esta última cosa que nos acaba de decir Santiago, entonces sí hay pues la racionalidad, cómo potenciar lo que uno es, lo que uno ha hecho, para que no le juegue incluso en contra, ¿no? ¿Quiénes pueden
sabiendo que van a tener que inscribirlos en un partido político y por lo tanto, por favor, no digan no soy político, entonces no hagan política, si no son, no hagan, porque si no dañan. Arcángeles, no. Queremos gente que se quiera comprometer en la política, que haga política de otra manera. Eso sí, o sea, pueden trabajar en ese sentido. Juan Carlos, en estas dos últimas, digamos, rondas que les voy a pedir ¿vemos la posibilidad de una coalición además de esta que se ha dicho, o no va a importar igual la coalición, Juan Carlos? Una coalición es factible, es posible políticamente hablando, cuando hay la voluntad o la predisposición del renunciamiento por parte de los intervinientes. Es decir, no hay tiempo para hacer primarias, evidentemente. Las encuestas son una fotografía del momento, que no son contundentes. El caso que hemos mencionado, el caso de Correa, en esta elección nunca Correa fue favorito y terminó ganando la elección, ¿no? Entonces, digamos que una encuesta como un elemento decisivo para saber quién es el que más chance tiene y alrededor del cual debería generarse una unidad es muy complicado. Entonces, si es que no hay la voluntad de renunciamiento, es decir, a ver, pongámonos de acuerdo en un plan, en un plan programático, en 5 puntos básicos que el Ecuador necesita post pandemia, y alrededor de eso trabajemos y veamos cómo se puede, digamos, lograr una coalición y un frente amplio, que es lo que podría ser el génesis de un frente. Si es que no existe eso, como yo no he visto ni evidenciado, porque ni siquiera sabemos cuáles son definitivamente los candidatos que pudieran estar, digamos, inmersos en este tipo de acuerdo o de conversaciones. Entonces, yo lo que veo es que va a haber aquí negociaciones más bien por acceder a candidaturas, el reparto, como se dice vulgarmente, el reparto, para ver, pues, a ver, yo partido X te apoyo tu candidatura, si es que tú me das los primeros puestos en tales provincias, o el primero y segundo nacional, ¿no? Y vendrá ese tipo de tira y afloja, que es lo típico en la política, pero yo creo que no están dadas las condiciones al momento para avisorar en el horizonte todavía un acuerdo, ¿no? Creo que este tema también de antes de que empiece la candidatura, antes de la campaña, antes de que se registren las candidaturas, que ya haya estas estrategias de descalificación, ¿no? Es decir, a ver, este candidato que suena, tú no representas a nadie, o este candidato aquí, ¿cómo se va a votar por este candidato? Yo creo que conspira también frente a una posibilidad de formar un frente o llegar a acuerdos de unidad, porque estamos descalificando al posible aliado, ¿no? Entonces, por lo menos mientras conversen no se descalifiquen mutuamente. Exacto. Ahorita deberíamos provocar que haya no solamente lanzamientos de candidaturas, sino que hayan unas 5 propuestas emblemáticas de cada candidatura, para ver si es que hay coincidencias, como digo, yo no creo que estamos en un punto, el país está en un punto de reclamar afinidades ideológicas, porque creo que el país ahora tiene que salir de una crisis severísima. Si no estamos juntos, y eso no tiene bandera política, bandera ideológica. Ahorita tenemos que buscar los 4 o 5 objetivos fundamentales nacionales, ¿no? La conservación del empleo, la generación y reactivación de la economía, es decir, una serie de cuestiones básicas y fundamentales alrededor de las que hay que ponerse de acuerdo, y creo que esa debería ser los primeros elementos que se pongan sobre la mesa, no la descalificación de otros candidatos ni decir por qué yo soy el mejor, porque eso en última instancia lo va a decidir. Tengo esta propuesta, entonces. Eso en última instancia lo va a decidir lo que Santiago calificaba como el círculo no rojo, es decir, la gente común y corriente, que es la que va a elegir. El círculo rojo debe más bien comenzar a trabajar en las ideas guía, en las ideas base, en las ideas que nos unan, para de ahí, partiendo de eso, de esas 5 ideas, propuestas programáticas básicas, tratar de construir consenso. Entonces, no alrededor de nombres. Claro, para concluir este diálogo, que tendría que ser en otra ocasión y con café de por medio, ¿no es cierto? Yo les quiero plantear a los dos, y claro, voy a decir algo que
yo siempre recuerdo, no solo porque me gustaba leerle, y creo que hay que volver a leerle a Ortega y Gasset, mediados del siglo pasado, y yo voy a recoger ese pensamiento, ¿no? Una nueva política de ideas tiene que venir, porque una política sin ideas no es posible, porque la sociedad, como ustedes dos han dicho, requiere de eso, requiere también de racionalidad. ¿Hay espacio para esto? Y les pregunto a los dos en este sentido, Santiago, los actuales políticos, ojalá alguno me diga sí, he leído o sé que existe Ortega y Gasset, pero ¿tendrán en cuenta esto de generar una visión de país, una propuesta de país, Santiago? A ver, yo creo que todos los candidatos que aspiran a una representación tienen una idea de lo que quieren hacer. Yeah. Creo que eso de que solo se lanzan sin tener un sostén para después manifestarse frente a otro es un tanto aventurado decirlo. Yo creo que todos las tienen algún objetivo ahí, cierta idea, claro, cierta idea de cómo queremos que se vaya cuando uno se lanza a la alcaldía, cuando uno se lanza a la presidencia, cierta idea, confusa o no, eso es otra historia. Con conocimiento no, esa es otra historia. Pero la gente tiene un rumbo, tiene un horizonte. Sí es verdad que en el Ecuador se pueden poner de acuerdo en 5 puntos, y se han puesto de acuerdo en 5 puntos. Pero ¿qué sucede? Ya tenemos los 5 puntos, sí. ¿Y quién va a ir adelante? Ahí se arma como digo yo, la de San Quintín. Sí, no uses otra cosa. Porque todos quieren ir adelante. Claro. Y es parte de lo que Fukuyama dice, es lo que mueve la historia. El que los que uno considera iguales le reconozcan como superior. Y eso es parte esencial de la política. Por eso es que el político tiene una personalidad, como yo digo, diferente a la de los mortales. Sí, claro. Claro. Sí, no podrían. Sí, claro, no podrían. sí. Claro. Y también la política ahora parece ahora usan fake news, etcétera. Hace poco tiempo en el poder eran panfletos, hojas volantes. En otros tiempos les mataban a los adversarios. En el poder se ha movido, si vemos la historia de la humanidad, el poder ha sido bastante cruel. Hijos mataban a padres mataban a abuelos, tíos mataban a sobrinos, y era no había Dios ni ley, como diríamos. Ahora ya somos tenemos problemas, nos atacamos, etcétera, y tenemos la democracia que tenemos. Eso por un lado. Ahora, si la política sigue pensando que el escenario de la política es un cuadrilátero de box, estamos en ellos. Porque, y ahí yo me sumo a lo que dice Juan Carlos Salinas. No puede ser que sea yo soy menos malo que vos, en definitiva, el fin de la política. Y yo creo que no. Yo creo que cuando la clase política comienza a ver el escenario de la política más bien como un escenario del teatro, en donde uno puede tener un papel principal o un papel secundario, pero el que gana es el que se lleva los votos de toda la audiencia. Claro. Es diferente, entonces es una forma diferente y no va a responder al que le mata, sino de pronto el actor secundario que tenía el papel de triste es el que gana, o el que tenía el papel, porque hay que ver qué está viendo la gente. Yo creo que, a ver, ahí va a depender también de las habilidades y de las convicciones con los que acepten el rol que tienen que aceptar en un movimiento, ¿verdad? Y tener una estrategia. Yo lo que creo que en el país no hay. En el país somos absolutamente tácticos. Ecuador es absolutamente táctico y normalmente el insistir en una estrategia se vuelve muy complicado, sobre todo en la clase política, porque la táctica es mucho más a la mano, es más divertida, es más lúdica. En cambio la estrategia requiere disciplina, metas claras, saber cómo nos ven a nosotros, cómo ven a los adversarios, cómo están jugando otros actores para hablarle a un determinado grupo de electores con un mensaje a través de los medios que consumen. O sea, se necesita ordenar las cosas. Y como digo, para lo que sea, esto es metodología, ni siquiera estamos poniendo los contenidos de la más aún, claro, pero con metodología sí. Juan Carlos, entonces,
un mínimo de orden y un mínimo de organización se requiere, ¿no? Para concluir este diálogo. El último mensaje, Juan Carlos, y una pregunta que a lo mejor Santiago ya está corriendo en las encuestas. ¿Participas o no en estas elecciones? ¿Vas o no a ayudar a construir esto, Juan Carlos? Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental que ha mencionado Santiago que quiero recogerlo y poner énfasis, y es esto de hablarle a la gente, más allá de cuál sea el canal, cuál sea el mecanismo. En la última elección en la que participé para la alcaldía de Quito, yo hice un análisis muy profundo posterior a la elección de dónde provinieron mis votos. Porque, claro, mucha gente decía que los candidatos del norte, ¿no? Y realmente fue interesante descubrir que los cerca de 70,000 votos que yo obtuve en Quito venían exactamente de todas las zonas e incluso barrios donde yo físicamente llegué a hablar a la gente. Es decir, más allá de toda la revolución de las comunicaciones, de estas nuevas formas de comunicación a través de redes sociales, en donde yo sigo pensando que esencialmente está ese círculo rojo del que hablaba Santiago, ¿no? Que si bien hay una penetración de estas redes sociales en la población ecuatoriana, los usos que se da son más bien de carácter de entretenimiento y de otras cosas, pero no necesariamente de política. Entonces fue interesante ver cómo viendo de dónde provenían los votos que yo obtuve, venían de los barrios a donde yo llegué a hablar, donde le hablé a la gente directamente, y había una correlación directa. Eso me dio a mí la medida de que esta forma de hablarle a la gente es fundamental para construir liderazgos políticos, porque el construir un liderazgo sobre el nivel de reconocimiento, la popularidad o la fama que yo tengo, porque soy un futbolista, porque soy un presentador de noticias, porque soy un periodista, porque soy una actriz o actor, no es el liderazgo político que la construcción de las nuevas formas de democracia requiere. No es un tema solamente de formación, es solamente un tema de experiencia. Es un tema de qué tipo de liderazgo estoy formando, por qué me convierto en líder, por qué le digo a la gente yo tengo estas ideas, tengo estos objetivos, tengo esta visión y hacia allá quiero ir. ¿Ya? Es un tema muy específico que debemos saber construirlo en los nuevos tiempos. ¿Ya? En los nuevos tiempos, con las nuevas herramientas, con las nuevas ideas, ¿no? Porque cuando Santiago habla de tenemos que poner las ideas por delante, ¿no? Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles ideas? ¿Cuáles ideas? Las ideas que van a sacar a la gente de este hueco profundo de inequidades, de desempleo en el que se encuentra. ¿Cuáles son esas ideas? Las que uno tenga convicción, Juan Carlos. Exacto. Las que uno vaya creando, pues, porque si lo que nos proponemos liderazgo es darle las ideas a la gente para que sepa si son buenas o malas. Exacto. Entonces el debate es cuáles son esas ideas, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar esas ideas? ¿Cuáles van a ser los canales para comunicar esas ideas y salir de lo táctico, de cómo obtengo yo más votos en esta elección, de cómo logro, posicionarme en esta próxima elección para futuras elecciones, ¿no? Dejar la táctica o paralelamente a la táctica, establecer los grandes objetivos de por qué estoy en la política, de cuál ha sido mi carrera para llegar a convertirme en un líder político, ¿no? Y entonces esa transición, esa gran interrogante es la que debemos comenzar a respondernos, porque es parte del desarrollo cultural de la política. O sea, la cultura política de la sociedad y de la democracia tiene que asentarse sobre esto, ¿no? Entonces, la elección en Estados Unidos, por ejemplo, el debate puede ser muy rudimentario, pero hay un debate claro de cuál es la posición de este candidato frente a la seguridad social, frente al Medicare, frente a los grandes temas que le preocupan a la gente. Esa es la posición. Aquí es un tema de, a ver, ¿qué quiere oír la gente? Quiere oír que yo voy a combatir la inseguridad en la ciudad, quiere oír que yo voy a generar empleo en el país, que es la mayor preocupación. ¿No? Entonces, alrededor de eso vamos a construir un discurso, ¿no? Y es un tema más de marketing, ¿no? que de objetivos. Claro, entonces, ahora sí terminamos contigo, Santiago.
estas ideas, lo que acaba de decir Juan Carlos, de decirse, hay la posibilidad entonces de construir unas ideas de marketing y otras que sí nos ayuden a sostener un país, o se mezclan las dos, Santiago. Pues yo no conozco mucho de marketing, no estudié esa profesión, yo soy sociólogo, soy comunicador político y hago estrategias. Yo creo que depende de lo que uno quiera hacer en la vida. O sea, yo creo que hay discutamos de esto ahora. Si yo comienzo a discutir cosas que a la gente no le interesa, entonces tenemos un pequeño problema. La idea de la investigación es saber qué opina, qué habla la gente y nosotros tratar de nuestras ideas que tengan espacio en esas conversaciones. Porque si no estamos hablando de cualquier persona. Entonces yo creo que hay que saber qué es lo que quiere la gente, no por hacer lo que la gente diga, porque el liderazgo está justamente en eso, en resolver la conflictividad social de las diferentes opiniones, ideas que tiene el conjunto de la población. Porque no existe la gente, existen diferentes tipos de personas en un medio mucho más complejo. Y yo creo que también, claro, Juan Carlos, lo que tú decías, claro, yo saqué más fotos donde visité, pero claro, ¿cuál fue la lógica para ir a hacer esas visitas? Entonces, también ahí hay una retroalimentación, uno va donde puede tener mayores posibilidades de crecimiento, no al azar. Hay es una forma también de consolidar. De consolidar lo que hay, claro. Las votaciones, entonces yo diría que reducir mucho la política es bastante complicado, y creo que los políticos buscan el poder. Si hay un político que no busca el poder, creo que está equivocado de profesión. Claro. Puede hacerse sociólogo. Claro. o consultor o periodista ya que estamos en esto, o por último abogado especialista en comunicaciones. Yo les quiero agradecer a los dos. Algo no contestó Juan Carlos, que era si va o no a participar. Se ve que no sé si le está pensando o porque que le han ido a buscar, yo ya sé. Cuando hay vocación política, Francisco, como yo la he tenido toda mi vida, siempre uno está dispuesto a participar y a arrimar el hombro por el país y por la ciudad. En ese sentido, yo siempre estaré, porque esto está en mi sangre ya, tengo vocación real de servicio y lo he probado a lo largo de mi vida en varios momentos. Sin embargo, como dice Santiago, uno vive del día a día. Yo soy abogado, tú eres periodista, Santiago es consultor y sociólogo. Y tenemos que dedicarnos a nuestras actividades diarias porque nosotros no vivimos de la política. Es un tema importante. No se vive de la política, se vive del trabajo, de la formación, de la capacidad de uno, y la política es debería ser, como Santiago dijo, una profesión, debería ser una profesión. Yo me he formado también académicamente, pero también hay que ver cómo se dilucida el panorama y cómo se arrima el hombre, cómo uno es útil en esta coyuntura que el país demanda de todos nosotros. Y a Santiago no le consultamos entonces quienes nomás le han contratado, porque bueno, Santiago, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Perdón? Seguiré informando a la opinión pública desde fuera de la campaña. Bueno, gracias Santiago, gracias Juan Carlos, han estado con nosotros Juan Carlos Solines y Santiago Nieto. Enseguida volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificard. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta.